Estamos de vuelta en Tolerancia Cero. Tenemos un tema que es tremendamente interesante porque es un tema que tiene que ver con los niños, que tiene que ver con la formación educativa, de calidad pura de educación en materia de los niños a raíz del CIMSE para sexto básico, donde comprendía básicamente revisar calidad de escritura, comprensión. Y tenemos dos personas acá que han hablado y que saben bastante de esto. Verónica Abud es directora ejecutiva de la Fundación La Fuente. Gracias por estar acá, profesora escolar también. Y Mario Boada es periodista y es el director del canal I, que es un canal básicamente de contenido a través de internet. Así es. Y vamos a conversar un poquitito de lo analógico, de lo digital, de qué tanto se está midiendo aquí y acá. Y tenemos una nota para iniciar esto. ¿Cómo escriben nuestros niños? Es la pregunta que intentó descifrar la prueba CIMSE de escritura que se aplicó por primera vez a más de 213.000 estudiantes de sexto básico. Y la respuesta fue dura. Ortografía, vocabulario y el desarrollo de ideas sacaron nota roja. Solo el 9,3% alcanzó el nivel más alto. La habilidad de escritura es algo que se enseña poco en la escuela, ¿eh? Entonces, en todas las escuelas, tanto en escuelas de sectores de nivel socioeconómico bajo como alto. O sea, la escritura es una habilidad lingüística poco trabajada en Chile. Esta prueba también remarca algo que es súper importante, que básicamente que los problemas de la calidad educacional en Chile, pese a que tienen diferencias, pues, según nivel socioeconómico, son transversales. El CIMSE es una de las mediciones más cuestionadas del sistema de educación y suele estar en el centro de las críticas. Pero en esta oportunidad, la prueba de escritura abre una puerta por sus resultados más cualitativos. Por primera vez desagrega los resultados, los desglosa en contenido específico, cuestión que no tenemos para los otros CIMSE. Y eso es muy interesante desde el punto de vista pedagógico porque te permite afinar mejor la puntería para la enseñanza. Rol central el de los profesores. Incentivar y cambiar los métodos son claves para mejorar las habilidades de redacción de los estudiantes. Resultados, la misma agencia plantea la necesidad de vincular estos resultados no solo con los profesores en ejercicio, sino también con las instituciones formadoras de los nuevos profesores. Los profesores hoy día son los que tienen una responsabilidad enorme en esta sociedad. No siempre se les valora adecuadamente en ese sentido, pero tenemos que hacerlo y básicamente porque es el espacio donde se aprende una escritura formal, por ejemplo, y se aprenden otras convenciones que fuera del espacio escolar no se van a aprender. Y es en este punto donde la tecnología abre una nueva discusión. ¿Son los chats y las redes sociales una fuente negativa de la escritura? Lo que importaría, a mi juicio, es que los profesores y profesoras puedan hacer distinguir a los niños entre estas dos cosas. Lo que importa es que el texto sea comprensible. Si la mala ortografía dificulta la comprensión, estamos en un problema serio. Y eso en un soporte digital o en un soporte escrito. El desafío es del sistema completo, profesores y padres en una misma cruzada para que estos resultados no solo se queden en el papel, sino que sean un aporte real a la calidad de la educación. Bueno, ese es el tema. Una de las cosas sorprendentes también es que no importaba si es que los padres de un colegio particular subvencionado pagaban 50 o 60 lucas más para suponer que tenían mejor educación que una persona que iba a un colegio municipal gratis. El resultado era prácticamente idéntico y por lo tanto hay una serie de cosas que tienen que ver con a ver si esta cosa es transversal. ¿Por qué? Las personas escriben mal, no saben cómo escribir o tienen esta dificultad para comprender lo que están leyendo. Verónica, ¿qué crees tú? Bueno, primero que nada, 1.000.000 de gracias por la invitación. La verdad que vayamos a hablar de calidad de la educación es algo que se habla muy poco. Estamos hablando de arquitectura, estamos hablando ideológicamente, pero hablar de la calidad de educación es un tema que a mí me produce mucha emoción estar aquí hoy día porque normalmente no pasa. Y mucho de investigadores, mucho de teoría. Aquí vamos a hablar de la realidad. Esta es una prueba que da cuenta de un fenómeno transversal y además de un fenómeno transversal socioeconómicamente, porque fíjate que los colegios privados incluso la diferencia que tienen con respecto a los otros no es significativa. O sea, aquí si tú lo leyeras como prueba, todos están mal. Y eso es una realidad.
Pero echarle la culpa a la tecnología me parece lo más reduccionista del mundo, porque el formato de la tecnología y del chat es una otra forma de relacionarse, son nuevas formas de comunicarse. Comunicarse por chat con faltas de ortografía es lo más eficiente que hay porque te demoráis poco y el otro cabro lo entiende igual, pero con eso no vas a llegar a conseguir un trabajo ni vas a poder lograr transmitir ideas concretas, que es lo que se busca a través de la escritura. Efectivamente, es una práctica muy poco valorada en el sistema educacional. Tenemos un currículum tremendamente poblado de cosas que no sirven y de otras que sí sirven pero que no se hacen. Pero a mí me gustaría llegar al punto más de fondo. Cuando en este país todos estamos de acuerdo que hay una enorme desigualdad en la calidad de educación. Yo creo que eso no hay nadie que lo pueda discutir. Estamos de acuerdo que la educación es la única manera de salir de esa desigualdad. Y si estamos todos de acuerdo con eso, ¿por qué no empezamos a hablar qué es lo que es la calidad? Y si lo tuviéramos que resumir para la persona que quiere entenderlo, que es la persona que está mandando un niño al colegio y dice, que cuando me hablan de calidad, ¿de qué me están hablando? Que un niño en cuarto básico sepa leer, sepa escribir y sepa las 4 operaciones matemáticas. Y hoy día nuestra realidad, desgraciadamente, que el 46% de nuestros niños en la prueba CIMSE no tienen el nivel adecuado para que puedan seguir con éxito en el sistema escolar. O nosotros tenemos hoy día 100.000 niños, y te lo digo porque lo sé, estuve dentro del ministerio, conozco las cifras, 100.000 niños que todos los años pasan a quinto básico sin saber lo mínimo que les permita tener éxito en el resto del sistema escolar. Y eso es lo preocupante, porque eso significa que es bastante inmoral que como país y como sociedad nos permitamos que año a año, fíjate que este ritual de los Sims es año a año. Viene la semana, vienen las luces, vienen las entrevistas. ¿Y qué pasa después? ¿Cuántos años llevamos en esto? ¿Qué viene después? Entonces, cuando miramos la prueba, ahora, lo otro que yo creo que es una prueba construida sobre una base que es bastante poco real. Si no, hoy día los colegios están encaminados a responder el CIMSE. Se ha transformado la educación en algo súper utilitario. ¿Cómo nos van el CIMSE? ¿Cuántos puntos tenemos? Porque si tenemos puntos, tenemos rating, y si tenemos rating, tenemos cómo ubicarnos y saber dónde estamos, cosa que no es real. Entonces, no nos estamos haciendo cargo de una realidad. Y esa realidad es dramática. Ahora, pero perdona, Verónica, pero lo hemos dicho varias veces y tú lo fuiste muy enfática al respecto. Esto es transversal en términos de la calidad. O sea, no existe esta relación económica clásica de precio-calidad. A mayor precio tienes una mayor calidad. Comparativamente hablando y transversalmente hablando, no te funciona el asunto. Y yo creo que los profesores particulares pagados, los profesores particulares subvencionados, los profesores del sistema público, me imagino que tienen desde el punto de vista de sus intereses, el mayor de los intereses en transmitir a los niños y que mejoren. Si es que es transversal el problema, en una de esas, y eso es lo que quería preguntar a Mario también, tenemos aquí una transición invisible por ahora hacia un cambio gigantesco de formato para aprender las cosas y que, como estamos midiendo el formato anterior a esta transición, de pronto necesitamos encontrar algo más, porque los niños, claro, no saben escribir probablemente en forma correcta, pero sí tienen unas destrezas comunicacionales y tienen capacidad de lectura que lo hacen a través de otro formato. Yo no sé si es que eso se ve o no se ve. Mario. Mira, buenas noches. Yo primero quiero decir que no soy especialista en metodología de instrumentos de medición de la educación. Tengo el mayor respeto por los educadores, los profesores básicos, comentábamos antes, están en la raíz de lo que es la formación de los ciudadanos, ¿ya? Pero a riesgo de invadir un territorio, como digo, no es el mío, yo soy comunicador, pero quiero recordar que hace 30 años vino a Chile Seymour Papert. Seymour Papert es uno de los expertos mundiales en educación, trabaja en el Media Lab del MIT, se juntó en lo que en ese minuto era el edificio Diego Portales, hoy el GAM, con más de 1000 profesores, hace 30 años. ¿Qué dijo Papert? Dijo que nos preparáramos para el siglo XXI porque iban a haber algunas habilidades que eran muy importantes.
aprender a conectarse. Internet estaba recién partiendo, hace 30 años. Segundo, aprender a colaborar. Y tercero, competir. Seymour Papert sigue trabajando en estos temas. Lo curioso es que el próximo miércoles, 30 años después, viene a Chile y va a estar en un seminario con especialistas en educación, el director de educación de la OCDE, este club de los grandes países donde Chile tuvo la osadía de ir a meterse, que tiene cosas buenas y obviamente cosas malas. ¿Qué dice hoy día en el Mercurio? En una entrevista el director de educación de la OCDE. Las 3 habilidades que tenemos donde hay que focalizarse son conectarse, colaborar y competir. Entonces es notable que hace 30 años los expertos nos decían lo mismo que nos están recomendando hoy día, y el CIMSE, en mi opinión, da cuenta como instrumento de medición de un escenario de la era industrial. El CIMSE viene de la década del 80, ¿ya?, inspirado en un mundo muy especial, una década muy especial, ¿no es cierto? Ronald Reagan en Estados Unidos, la Thatcher en Inglaterra, una corriente de mercado muy fuerte. Y estos instrumentos terminan, en mi opinión, desde el punto de vista más macro, tratando de reflejar habilidades para un mundo que está en transición desde el siglo XX, que era industrial, a un siglo XXI que es absolutamente distinto. Y yo quiero decir que ahí... Tengo que darle la palabra inmediatamente cuando tú termines a Fernando Villegas, porque este tema lo hemos conversado varias veces y él es extraordinariamente... ¿Cómo lo voy a plantear así? No lo planteo. Déjame plantearlo. Es extraordinariamente celoso del mérito que tiene el que se enseñe y se aprenda de la forma que tú llamaste industrial. Perdón, antes, solamente para dejar claro un antecedente, Fernando, porque no quiero que quede la impresión de que esto es blanco-negro, tampoco es O, ¿ya? Esto es I, que quiere decir que asumiendo que hay un cimiento de lectura y de escritura, podemos construir un edificio. A eso solamente yo te iba a comentar eso, y es que cuando este señor Papert hizo ese discurso ante la nación de los profesores, y habló de las habilidades de estar conectados, que aquí parece que la habilidad de estar conectados la tienen aquí en exceso casi en los chilenos, pasan con la maquinita. Seguramente que está dando por supuesto que antes de aprender a conectarse, que es una habilidad simiesca en el fondo, si no es tan difícil, o trabajar en equipo, ¿no? Esto del team, del equipo, el equipo, la camiseta. Antes de eso hay que saber hacer cosas tan básicas y tan importantes como saber pensar, saber comunicarse, saber entender un texto, porque si no, ¿de qué sentido tiene conectarse si no sabes para qué te estás conectando? Porque 2 chicos que se conectan con unos deditos rápidos que se mueven por el teclado, si se dicen puras idioteces y no son capaces de decirse nada, no vamos a decir de gran profundidad, originalidad, pero algo sensato, no sirve de nada. Entonces estoy seguro que Papert daba por supuesto eso, que es el cimiento universal de todos los tiempos. No es un tema de la revolución industrial, es un tema que si tú estudiaste la Paideia, que analizan cómo era la educación en la Grecia clásica, es la misma cosa, porque es una cuestión que tú no la puedes cambiar. Así como la ley de gravedad no la puedes cambiar por el hecho que las leyes de la gravedad las expresaron en el siglo XVII, son las mismas, las cosas se caen igual. Y con respecto a lo que tú decías, Verónica, de que hay una tremenda desigualdad, yo me temo que en realidad todo está demostrando que hay una tremenda igualdad hacia abajo. Ojalá tuviéramos una desigualdad, sería preferible una desigualdad como la que nosotros vivimos, en que había un montón de gente que no sabía nada, no sabía hablar, pero por lo menos había unos pocos que algo habían aprendido y que llegaron a convertirse en los profesionales que manejaron este país en las décadas de los 30, 40, 50, 60, qué sé yo. Pero ahora tenemos una igualdad, nuestro problema es la igualdad hacia abajo. Si no hay diferencias entre un colegio y otro, como decía Fernando, significa que eso no es la causa. Es una cuestión elemental de metodología. No es la causa si en cualquier condición produce el mismo resultado, mal resultado. Tenemos ahí entonces que buscar factores más profundos que probablemente tienen que ver con toda la evolución cultural que está surgiendo en nuestro país, donde se ha abandonado la lectura, que es la base de saber escribir, de saber entender, es la lectura. No existe ni nunca ha existido otro mecanismo.
Antes que se inventaran los libros, se leía. Y antes que se leyera, por lo menos se memorizaba y se escuchaba a los bardos, ¿no es cierto?, a los poetas homéricos, había un mecanismo discursivo con el cual se construían las inteligencias. Y después de eso tú puedes construir todo lo que quieras para adelante. Si a mí no me cabe duda, Boa, que en el siglo XXI, XXII, XXIII vamos a tener otras maneras de comunicarnos y vamos a tener que desarrollar otras habilidades, a lo mejor nos vamos a teletransportar, pero siempre al final en la base va a tener que estar el pensamiento racional que se construye con el lenguaje. El lenguaje nos hizo Homo sapiens, no la habilidad de los dedos, que todavía la tienen los macacos y sin embargo no les ha servido de nada. Verónica. A ver, Felipe. Gracias. No, sí, no, es que, no, a propósito de lo mismo que decía Fernando. Felipe. Felipe el Breve. Porque, sí, al lado suyo, obviamente. Obviamente. El tema que sí se repite en todos los colegios, escuelas, o sean pagados o no, tiene que ver con el currículum. Y hay en el último tiempo, independiente de los avances tecnológicos o del uso de la tecnología, creo yo, corrígeme usted si estoy equivocado, una desvalorización evidente del lenguaje. Desaparecieron, desde luego, varios ramos donde el uso del lenguaje era muy importante. Desapareció la filosofía, desapareció la teología, desapareció la educación cívica, para qué vamos a hablar de arte y música. Pero cambió el currículum en busca, lo hablábamos el otro día, de ramos más utilitarios, digamos, o supuestamente que son más útiles, matemáticas, inglés. Esas ahora aumentaron y las otras se fueron sacando. Entonces, eso sí es común para todos, esa desvalorización del lenguaje. ¿Cuánto influye eso en lo que estamos viendo hoy? Que parece bastante obvio que tiene que tener algún... Bueno, si hacemos un poquitito historia, piensa tú que este país tuvo una gran revolución en la época de los 60, cuando el señor Eduardo Frei dice educación para todos. Y que efectivamente yo creo que es una posición bastante moralmente muy concreta. No puede haber gente que pueda ir al colegio y otra que no hay porque no había. Y de ahí para adelante, ¿qué es lo que viene? Viene esta gran cobertura, porque todos los niños tienen un lugar, pero fue una cobertura a costa de la calidad. ¿Cómo nacieron los profesores? Le llamábamos los profesores Marmicok, porque si tú entras a un sistema, una cantidad de millones de alumnos, fíjate que en ese tiempo habían clases en la mañana, en la tarde, y entonces le decíamos matinal, matiné y muy noche. Los colegios a veces no se alcanzaban ni siquiera a ventilar. Pero en fin, entonces ahí nace un problema que es bien coyuntural, la calidad de los profesores que aún están vigentes. Y que era lo que había que hacer, porque cuando tú tienes una decisión de ese tipo, tú hacéis 2 o 3 cursitos, trabajáis un tiempecito en los colegios y salíais cascando a enseñar. Primera cosa. Después tenemos, no vamos a comentar ni la Unidad Popular ni el gobierno de Pinochet, porque fueron momentos en que la educación simplemente no tuvo ninguna relevancia, no estuvo desde el punto de vista de la calidad, que era lo que había que asumir, no estuvo en el tema. Salvo por el caso de la creación del engranaje, que tú consideras que es ideológico, en este caso cuando se quiere cambiar, pero que en ese momento generó las bases más ideológicas del sistema que hoy día conocemos. Sí, yo me voy a la calidad, donde se contiene la calidad, otra cosa, porque lo que pasa es que siempre nos vamos a ese tema, nunca nos vamos a la calidad pura, que es el proceso de aprendizaje adentro de la sala de clase entre un profesor y un niño, con un ambiente adecuado y con las facilidades para que eso suceda. Sí, eso es la calidad. Todo lo demás donde esté inserta puede influir o no, pero vámonos a la calidad. Hemos tenido reformas realmente importantes. La reforma que nace con la democracia, donde viene el tema del currículum. Partamos por ahí. Los teóricos del currículum, que hicieron el gustito de cambiar el currículum, que después se fue profundizando o no profundizando. Yo no tengo ningún partido político. El partido político son los niños, vuelvo a insistir. No pertenezco a ningún... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce esta suerte de llenarnos de cosas y olvidarnos de las raíces fundamentales y olvidarnos de la primera infancia, que es donde nace la desigualdad. Piensa tú que el tema de la primera infancia lo pone la señora, la presidenta Bachelet hace 8 años. Fíjate, cuando parte la primera reforma, parte por la educación media y por la universitaria. Cuando la desigualdad se produce, cuando el chiquillo está en una casa donde no hay un lenguaje adecuado, ese niño no tiene un formato de qué agarrarse con respecto a crear realidad, porque ponte tú en ese tiempo, cuando la pobreza era dura, hay una tetera, que el niño ni siquiera puede decir que es una tetera, porque la tetera se ocupa para distintas cosas y está mezclado entre medio de una serie de otras cosas, que es como se forma el lenguaje.
nosotros me acuerdo que en ese tiempo en la Fundación Barnechea, donde yo trabajé mucho tiempo, donde se pescaban a los niños que eran areneros, de los hijos de los areneros en el Mapocho, hacíamos muchas horas de lenguaje cuando llegaban, porque venían con este bagaje tan disminuido, en que se llamaba lección de cosas. Entonces tú decías, sartén. Yo tuve lección de cosas en el sartén. colegio. ¿Por qué? Porque fíjate que ese niño veía que tú podías cocinar en cualquier lugar, porque era con lo que había, y sartén. Y fíjate tú, en ese momento que tú ves un sartén, creas la realidad del sartén, porque si no, sartén para ti es SRTN, no sabes lo que. Entonces, viene esa etapa. Entonces, viene un tema que es feroz, que es la rigidización de la profesión docente con una piedra de este porte con respecto a lo que fue el estatuto docente, donde un profesor, lo haga bien o lo haga mal, gana lo mismo y seguimos cascando. O sea, tiene una suerte de cosas y seguimos abandonando. Y ya viene otra reforma, después viene la reforma entre que nos cambian la prueba de aptitud académica por una prueba de contenido. ¿Por qué? Porque los genios que habían inventado este currículum querían saber si les había resultado. Mírate el experimento. Una prueba que discrimina a los alumnos más pobres, discrimina a los niños de las escuelas técnicas. Les hacen preguntas de materia que el Estado no les entrega. Y así nos vamos. Y vuelve otra... Bueno, después viene la reforma, después de la Comisión Briner, donde viene el jornada completa. Listo. En vez de 4 horas, 8 horas. Pero la jornada completa partió porque iban a tener talleres los niños. Y fíjate que la jornada completa se transforma, en vez de 4 horas de aburrimiento, en 8. Si los cabros están aburridos, lo pasan pésimo. Entonces, después decimos, ¿por qué los niños no aprenden? ¿Por qué Porque no tiene significado como le están enseñando. Entonces, un cabro que le empieza a ir mal, le sigue yendo mal porque hay promoción automática. Hay promoción automática, entonces no lo puede dejar pegado. Entonces, hay promoción automática y después sigue dando bote. Llega a octavo básico, ese cabro está listo para que alguien lo agarre, lo saque del colegio y se convierta en un outsider del sistema. Y el outsider del sistema es el que después está metido en la droga y es el que después... ¿Sabes tú cuánto es la de los alumnos que hoy día desertan de media? El 20% de la matrícula. Entonces, si tú lo miras, y toda esta reforma, todo esto es lo que hemos discutido, toda esta es la plata que se ha gastado, nunca ha llegado a la sala de clase. Porque llegar a la sala de clase es hacerte cargo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y lo último, para no alargarme, lo más peligroso de esto que estamos perdiendo de 0 a 8 años, que es cuando los niños tienen la mayor capacidad de aprendizaje. Sí. O sea, ese cabrón, cuarto básico, ya lo dejaste sin los mínimos instrumentos. Y si nosotros quisiéramos hacer una verdadera revolución, que un niño de cuarto básico no puede dejar de saber de leer bien, de escribir bien y las 4 operaciones matemáticas. Eso solo nos cambia el pelo. Mario. Así es. Oye, no sé si alcanzaron, porque había 2 fotos que si podíamos mostrar, no sé si habrán alcanzado para procesarlas. Sí, ¿Sí? ¿Se puede? Dale. Sí, tíralo. Mira, es que hay 2 fotos. Ahí hay una foto... 2 fotos. Esa es la sala de clase habitual. Ese es el contraste entre las 2 imágenes. Se alcanza a ver en la sala de clase un proyector y un computador. Esa segunda imagen que estaban pimponeando, la otra, por favor. Cambia la foto. ¿Ya? Esa es la imagen de lo que seguramente va a ser el espacio de trabajo que van a tener las nuevas generaciones. ¿Ya? No hay oficina cerrada, es colaborativo, es abierto y es pensado para trabajo en equipo. ¿Ya? No hay un señor adelante hablando y hablando y hablando. Entonces, lo que mencionaba Verónica, la tortura que es para un niño de sexto básico, vivir en un mundo interactivo, touch, que todo lo que tocan les reacciona, donde lo que se puede aprender es muy entretenido. ¿Ya? Hay un programa desarrollado por chilenos para entender el calentamiento global y no tienen que leerse un libraco, lo hacen en una tablet. Una tablet hoy día en Chile cuesta lo mismo que un par de zapatillas. ¿Ya? Por lo tanto, el argumento del costo está descartado. Pero la imagen que vimos de una sala de clase, que es lo que mencionaba, ¿no? Esa sala de clase, tú le sacas el computador y le sacas el proyector y es la misma sala de clase de hace 100 años. La misma. Puede que cambien los materiales de los escritorios. El profesor de hace 60 años es más o menos, voy a generalizar, lo que hace un profesor hoy día. 17.000 profesores chilenos fueron evaluados el año pasado. El 18% de esos profesores está en un rango de insatisfactorio hacia abajo.
o sea, 1 de cada 5 profesores en Chile casi, no cumple con los requisitos para ser profesor. Entonces, como no se trata de echar la culpa al Ministerio de Educación, a los profesores, a los directores, a mí me parece que es como el momento de decir si instrumentos como el CINCE tienen sentido cuando la mirada macro de la educación es mucho más demandante. Y hay una frase que me pareció espectacular de Joy Ito, que acaba de estar en Chile en Espacio Riesgo con miles de personas. Joy Ito es el director del Media Lab y que dice: la educación es algo que otros hacen para ti. El aprendizaje es lo que tú haces para ti. Y el cambio en el foco de esta mirada de la educación, de entregar conocimiento de este profesor que lo sabía todo, ¿ya? Y que uno anotaba, no tiene mucho sentido en un mundo donde lo que nos están proponiendo es aprender a aprender, donde uno asume... Uy, tocaste el eslogan que Villegas... No, lo que pasa es que tengo cierta resistencia a aceptar algunos pensamientos como preconfeccionados que de repente, que suenan muy bien, pero que si uno los examina un poco se derrumban como un castillo de arena. Eso del aprender para aprender, que lo vienen recitando hace como 30 o 40 años, muchos teóricos. ¿Qué es eso? Si uno aprende... No hay un aprendizaje del aprendizaje, lo que hay es un esfuerzo de aprender algo que te lleva en forma indirecta, tácita, a generar los mecanismos de concentración, memoria, intelección, expresión, que son el aprender. No hay una pastilla mágica que se llama aprender para aprender en ningún sentido. A mí me parece que, por supuesto, tú tienes razón en un montón de cosas. En la escenografía el aprendizaje se puede mejorar mucho. Yo no estoy, como caricaturiza siempre Fernando, en contra de todas las electrónicas. Yo tengo todos esos aparatos que ustedes tienen, solo que no los uso tanto como tú o como ellos, que están con el aparatito en la mesa siempre a 5 centímetros nada más. No, pero los conozco, los entiendo, los puedo hasta programar si llega el caso. Pero nunca hay que olvidarse el fondo del asunto, que es lo que dice Verónica. Y el fondo, a su vez, de ese fondo es que tiene que haber un control de la mente de todas estas cosas. Y la persona tiene que ser inteligente, tiene que tener sus propias capacidades, tiene que tener su propia personalidad, tiene que tener su propia independencia frente a los equipos también, tiene que ser un ente pensante. Una vez que tú logras eso con disciplinas académicas, porque no va contra la corriente, el aprender a hacer un esfuerzo, incluso en un gimnasio uno va contra la corriente, una vez que tú haces eso y tienes una base firme de fortaleza mental propia, tú puedes hacer excelente uso de todas estas cosas, del computador, del tablet, de la Wikipedia, lo que tú quieras, sí, pero no ser un esclavo que solo las maneja en un sentido mecánico de que sabes mover los deditos en el teclado pero o que tú te caricaturizas siempre iconos. eso, Fernando, tú siempre caricaturizas esto y la cosa que a mí me sorprende es que nunca te has dado la chance de darle, incluso a los formatos de ayuda que vienen por el lado tecnológico, la posibilidad de que hagan exactamente lo que tú aprendiste, aprendiéndote de memoria las tablas de los químicas de los elementos. Pero sí es lo que acabo de decir. Entonces los deditos... me refiero a que si es esa sola cosa, si es la habilidad mecánica, digamos, es la familiaridad con los objetos, porque todos tienen familiaridad con los objetos. Hay mucha gente que usa todos los días el auto y no tiene ni idea cómo funciona un motor, probablemente. No tiene ni idea cómo está con la mecánica de un automóvil. Yo lo que estoy diciendo, Fernando, es de que con esa metáfora de los deditos me refiero a estas personas que creen que la tecnología en sí misma es la panacea. Yo creo que no. Tú tienes que formar un fundamento, un fundamento racional con los viejos métodos, con todos los envases nuevos. Pero yo supongo además que, por ejemplo, en la tecnología nueva, en Twitter, yo supongo esto, pero pongamos como ejemplo una red social, Twitter, los mismos que escriben bien, que son capaces de sintetizar, que son capaces de elegir la idea específica que resume un texto o un fondo cualquiera. Eso está muy bien. Son los mismos que logran hacer eso también en Twitter. O sea, el que escribe un párrafo de 2 páginas, un escrito de 2 páginas, también lo puede hacer en 140 caracteres mejor que el que no tiene esa herramienta. Y es más difícil. Es más difícil escribir bien en 120 caracteres. Porque tiene que tener una capacidad de síntesis. Pero tienes que desarrollar esa capacidad. Tienes que desarrollar esa capacidad. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo comparto lo de Fernando y estaba acordándome esto de aprender que tenga sentido. Fernando era un lolo. Era un lolo cuando yo tuve la oportunidad de conocerlo en un taller de lectura veloz.
y yo estuve en uno de tus talleres, y ha sido una de las herramientas para aprender, porque leyendo más rápido, obviamente, aprendí a leer en saltos visuales, ¿ya? Eso lo aprendí. Yo era niño, él era Lolo. No, perdón. Yo era niño, tú eras Lolo. Bien, entonces te quiero decir que no se me ha olvidado nunca porque... La cantidad de palabras que omite de cada página es impresionante. Bueno, como lo que significó hacer un taller ¿ya? Para aprender a leer de manera veloz, y porque a mí me impresionó cuando leí que Kennedy, el presidente Kennedy, leía, corrígeme, 1250 palabras. Sí, era muy lento el lector. Oye, pero tiene razón Fernando. Pero yo creo que no perder una oportunidad, Okay. perdona. Yo creo que oportunidades como estar aquí y que te escuchen son pocas. La verdad que debería haber más posibilidad de que la gente que realmente y genuinamente quiere que cambie la educación de este país. Yo creo que hoy día, mientras se discuten una cantidad de reformas y distintas estructuras, a mí me parece inconcebible que no haya una agenda de calidad de la educación. Así es. Y eso es lo que yo encuentro hoy día que no tenemos derecho a aceptarlo. ¿Por qué? Porque este año van a haber 100.000 niños de nuevo que les cortamos las alas. El Ministerio de Educación puede hacer algo. El año 2010 nosotros hicimos desde la División de Educación en General un programa que fue a la vena, muy criticado porque fue un programa muy dirigido, porque tú al final te vas y dices, ¿qué puedo hacer yo para poder salvar a estos niños? Porque esto es lo mismo que la UTI. Tú en la UTI no te pones a pensar cuál es el modelo para solucionar que el niño lea. Te pones a pensar qué tengo que hacer para que ese niño y le enchufo un suero. Y se usa una cosa que se llama el Plan de Apoyo Compartido, donde pescamos, primero se hizo un estudio internacional donde se vio en los países donde efectivamente había una mejora rápida, porque esta cosa, perdón, el sentido de urgencia, que aquí el sentido de urgencia han pasado los años y no se ha visto. ¿Qué es lo que necesita un profesor para hacer mejor su clase? Necesita una buena planificación, necesita usar bien su tiempo, necesita que los niños tengan un buen material y necesita una supervisión que los lleve a que esto funcione. Se hizo, fue exitoso y tuvo resultados concretos el primer año. ¿Me permite, Verónica? Porque nos queda poco tiempo y yo, fíjate que yo quiero contar, porque me tocó ser parte de eso, la mejor lección de educación de calidad que yo he visto en mi vida. La tengo consignada en el prólogo del libro de Mario Weisblut, Se acabó el recreo, que me pidió que lo prologara, y yo puse la anécdota. Y la voy a contar, no la he contado en público, la voy a contar acá. Cuando nosotros nos fuimos a esta locura de sacar un posgrado a los 51 años de Estados Unidos con mi familia, llegó un momento en que partió mi mujer con el mayor a buscar colegio. Y vio dónde íbamos a vivir porque tenía que estar asociado al lugar de residencia. Y llegamos al colegio de básica, donde iban a ir mis dos hijas. Y nos recibió la directora, le hizo un tour por todo el colegio y después se sentó a conversar con mi mujer. Y la Paula le dijo, mira, precioso el colegio, me encantó, mi niña está feliz acá, pero tengo un problema. ¿Cuál es tu problema?, le dijo. Mi problema es que mis hijas no hablan ni una gota de inglés. Ah, ya, dijo. Bueno, ¿y cuál es tu problema? Bueno, ese, porque acabo de ver la sala, acabo de ver cómo interactúan todos, cómo hablan y todo, pero y mis hijas no van a poder porque no hablan nada de inglés. Ya, le dice, ¿y cuál es tu problema? Bueno, ese, que quizás se sienten menoscabadas. No, le dice la rectora. Yo no te pregunté cuál es mi problema. Te pregunté cuál es tu problema. Mi problema es si no hablan inglés. Tu problema es que lleguen a las 7:30 de la mañana al colegio. En una línea se borró, el niño no es cacho. Aquí en Chile, si es que la persona viene y no sabe lo más mínimo, se va a la psicopedagoga, se va al Ritalin, se sale del colegio, le pegan una patada, siempre es un cacho. Y por lo tanto, la mejor educación de calidad parte por considerar que el niño no es el problema. Bueno, justamente por eso, y habiendo estado con la posibilidad de ver desde dentro el sistema, a mí me parece hoy día inmoral, y lo digo abiertamente, que estemos hablando de cosas que no van en directa relación a la calidad de educación cuando se puede hacer. Se hizo, resultó, y esos niños tuvieron un mejor pronóstico y se podría haber profundizado. Y eso es lo que considero que hoy día es lo que hay que poner en la mesa. Porque si no lo ponemos en la mesa,
estamos fritos. Yo te digo, ponte tú, yo miro este programa, que es el programa de ustedes, que es un programa que tiene un rating. ¿Cuántas horas le dedicamos a hablar de este tipo de cosas que de otras? Entonces, al final, este es un problema que es una cruzada que tenemos que todos hacer. Sí, pero este no es un programa para la educación. No, pero es un programa que si tú traes los temas, porque estos temas, ponte tú, yo a mí es primera vez que me invitan a hablar de calidad de educación. Verónica, tenemos los tiempos para resolver problemas. Estamos en tiempo en que se quiere instalar una nueva sociedad, un nuevo modelo. Pero tenemos que luchar contra eso. Es como yo tengo una fundación que se dedica a... como luchar contra todos somos responsables. ¿Pero por qué van a luchar sobre eso? Preguntémosle a la gente si quiere hacer eso. No. A ver, si tú le preguntas a la gente, ¿quiere que su niño tenga un futuro mejor por la educación de este país? Te aseguro que no hay nadie en Chile que te diga que no. Ya, pues. Entonces vámonos a la raíz del problema. Ya, nos tenemos que ir por ahora un ratito más. Agradecemos a Mario Boada, a Verónica But por haber estado acá. Y volvemos en un segundito.